reumatoide es donde se produce un importante daño articular y pérdida de la función, ¿no? Y como ven ahí, hasta el 70% de los pacientes con AR presentan erosiones en los 3 primeros años y el 25% en los 3 primeros meses. E incluso si esto se mide por resonancia magnética o por ecografía, se puede haber daño ya a las pocas semanas del inicio de los síntomas. Y esto pues hay estudios múltiples que realzan la importancia de la intervención precoz, ¿no? en estos pacientes, es decir, una intervención rápida, ¿no? Un metaanálisis publicado en el Annals muestra que la mayor duración de los síntomas se asocia con progresión radiográfica y con menor probabilidad de alcanzar la remisión del tratamiento, ¿no? Con lo cual, pues claramente hay que empezar a tratar a estos pacientes también lo antes posible. Sin embargo, no existe una definición concreta o clara de la artritis precoz, ¿no? Se ha definido artritis muy precoz si es menos de 3 meses, que se clasifica o se caracteriza principalmente por alteraciones inmunológicas, ¿no? sin ser una AR establecida. También se ha hablado de AR precoz tardía, hasta que va entre 3 y 12 meses. Y la ACR en este sentido pues ya ha intentado centrar el tema y pone el punto de corte en 6 meses, ¿no? para la R precoz. A la hora de intentar de hablar de artritis precoz, pues surgen nuevos conceptos, ¿no? Y uno de ellos pues, es la ventana de la oportunidad, ¿no? Que viene definida como el periodo del inicio en donde el proceso inflamatorio se puede detener o invertir, ¿no? Y esto, lógicamente, origina que el tratamiento tendría mayor efecto en esta fase, ¿no? Porque conseguiríamos la remisión. Y el concepto es sustentado por múltiples estudios que demuestran que la duración de AR previa al inicio del tratamiento es el mayor determinante de la respuesta terapéutica. Esto ya, se lo ha demostrado análisis en cohortes como las de Leiden, ¿no? Donde la asociación entre la duración de los síntomas al inicio del tratamiento y la remisión libre de fármaco modificador de enfermedad no es lineal, sino que hay un periodo crítico en el que la artritis reumatoide es más sensible al tratamiento y se estima que está alrededor de los 15 o 20 semanas desde el inicio de los síntomas, ¿no? Con lo cual, el retraso en el tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad pues se asocia con resultados desfavorables a largo plazo, ¿no? Por eso, en las recomendaciones del EULAR pues se sugiere que un paciente con artritis inicial debería ser atendido por un reumatólogo dentro de las 6 primeras semanas desde el inicio de los síntomas. Otro concepto importante que yo creo que debemos tener en cuenta y manejar es la artritis indiferenciada, ¿no? Que en la práctica pues es aquellos pacientes que presentan sinovitis inflamatoria de forma precoz, pero que no cumplen los criterios de clasificación o de diagnóstico de la artritis reumatoide o de la artritis también psoriásica, y que no hay algoritmos terapéuticos aceptados para tratar a esta artritis, ¿no? Se considera que la prevalencia de esta artritis indiferenciada en las cohortes de artritis de reciente comienzo oscila alrededor del 35 o 54% de los pacientes, ¿no? Y en esto influyen los criterios que se utilicen, criterios de diagnóstico de artritis reumatoide, y en este caso, utilizando los del EULAR ACR del año 2010, pues este porcentaje probablemente ha aumentado porque se ha flexibilizado un poco el diagnóstico, ¿no? de artritis. El curso de esta artritis indiferenciada
es variable, hasta un 40-55% son autolimitadas, regresan, después entre un 30 y un 40% evolucionan y generalmente hacia una artritis reumatoide definida y clásica con criterios de diagnóstico, y hay otro porcentaje que se queda como una artritis persistente, ¿no? Es decir, una artritis indiferenciada persistente, que realmente pues, ni regresa, ni desaparece, ni avanza hacia una artritis definida. Y es precisamente lo que la existencia de este porcentaje importante de remisión espontánea lo que hace intentar identificar a estos pacientes de una forma precoz para poder tratarlos y intentar también conseguir remitir la remisión en estos pacientes. Y en este sentido, pues bueno, factores asociados a la remisión, pues es decir, factores de buen pronóstico y que no habría que tratar en principio, habría que ser más cautos, serían pacientes masculinos, ¿no? Con pocas articulaciones afectadas y con ausencia de factor reumatoide y de erosiones. Pero sin embargo, factores asociados a persistencia, es decir, a que esta artritis no va a remitir y que no va a entrar en remisión y que va a persistir, pues serían pues, mujeres fumadoras con un número de articulaciones dolorosas inflamadas alto, de localización en manos y sobre todo pues, con presencia de reactantes de fase aguda y también factor reumatoide positivos o ACPA positivos asociados a erosiones. Esto orienta un poco también a la hora de, en las consultas de artritis precoz, clasificar a estos pacientes y tomar actitudes terapéuticas o un poco más cautas o un poco más ya de consolidadas, ¿no? Y de inicio terapéutico. Para la artritis, otro concepto es la artritis reumatoide preclínica. Y esto es importante porque hay que diferenciarla de lo que es la artritis precoz y la artritis indiferenciada. Y realmente la diferencia principal está en que la artritis precoz y la artritis indiferenciada pues tienen artritis clínicamente evidente en su fase inicial y visible, ¿no? Frente a lo que es la AR preclínica, donde básicamente aquí lo que hay son alteraciones serológicas como factor reumatoide positivo y ACPA positivo y generalmente pues artralgias, ¿no? Y un tipo de artralgia que Leuland ha clasificado bien como una artralgia inflamatoria y con unas características como en este recuadro se puede ver, ¿no? Generalmente son de poca duración, menos de un año, que afecte a las metacarpofalángicas de las manos, que la rigidez matutina sea más de 60 minutos, los síntomas principalmente son más intensos por la mañana, a primeras horas de la mañana y después, no, si hay en la familia algún paciente de primer grado con artritis reumatoide, ¿no? Y ya ven aquí como la asociación de algunos de estos parámetros en función de la mayor presencia de alguno de estos datos, pues va aumentando la sensibilidad y la especificidad de la combinación de estos síntomas y de la importancia de estos signos y síntomas. De esta forma podemos decir que, bueno, resumiendo estos conceptos de artritis reumatoide precoz o artritis reumatoide temprana, artritis indiferenciada, artritis preclínica, pues forman casi como un continuo, ¿no? Un continuo en el que vienen dados principalmente el paso de una a otra por la presencia o la aparición o exposición de proteínas citrulinadas al sistema inmunológico que da lugar a la aparición de anticuerpos
anticitrulina, los ACPA, los cuales pues, en un porcentaje de pacientes ocasiona la aparición de la artritis reumatoide, inicialmente temprana, pero que posteriormente se consolida, y esta artritis reumatoide, ya cumpliendo criterios de diagnóstico según el EULAR o el EULAR ACR, pues pueden progresar lentamente o rápidamente. Entonces, teniendo en cuenta esta información, pues bueno, desde hace años se ha empezado a abrir consultas monográficas destinadas a la detección de esta fase precoz de la artritis reumatoide y empezar, lógicamente, con tratamientos dirigidos a estos pacientes, porque claramente se es más eficaz y se es más eficiente, ¿no? Y nosotros, pues en su momento empezamos con la consulta de artritis de reciente comienzo, que llamamos, y que se llama ARCO. Los objetivos de esta consulta, pues el objetivo general fue mejorar el acceso y la atención de los pacientes con artritis crónica de reciente comienzo en nuestra área sanitaria. Los específicos, pues fue, bueno, garantizar una vía rápida de derivación a los pacientes desde atención primaria. Atención primaria en nuestro sistema pues son los médicos generales, los médicos de cabecera, los médicos de familia, que son el primer contacto con el paciente en el día a día, ¿no? También, lógicamente, disminuir la variabilidad, ¿no?, de la atención al paciente por nuestra parte, dentro de nuestro servicio también, ¿no? Tener una homogeneidad en el manejo de estos pacientes. Permitir también hacer registros de la información y del seguimiento de los pacientes, de forma que esto nos permitía pues, utilizar pues, tanto el target como el thick control, ¿no?, de esta forma a los pacientes, ¿no? Estrategias que claramente también han demostrado amplio beneficio en el manejo de la artritis reumatoide. Y diagnosticar y tratar precozmente a los pacientes con AR, siguiendo pues, las guías de práctica clínica. Y ya, lógicamente, también esto pues, nos facilita docencia y formación para los estudiantes, reumatólogos, y también para realizar proyectos de investigación y, como no, finalmente pues, mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes. Para poner esto en marcha, les muestro ahora pues, la presentación que nosotros le hacemos, o le hicimos en su momento, a los médicos de atención primaria, a los médicos generales, ¿no?, para explicarles el porqué de esta consulta y por qué necesitábamos que colaborasen con nosotros, porque claramente ellos son la puerta de entrada de estos pacientes. Entonces, de viñeta, pues les muestro unas diapositivas en las que, como ven, pues mostramos que los reumatólogos quieren presentarnos otro protocolo, ¿no? Esto es un grupo de médicos de atención primaria reunidos en su sala y dicen, protesta. La primera reacción cuando reciben generalmente la noticia es, ya no aguanto más protocolos que nos envían los especialistas y los reumatólogos. Esto no hay quien lo aguante, ¿no? Vaya por Dios, qué rollo y qué jaleos son estos reumatólogos con tanto protocolo. Sin embargo, pues claro, la visión positiva es, bueno, pero es sobre artritis de inicio, ¿no? Es para derivarlos pronto. Eso nos interesa a nosotros, es decir, nos ponen un instrumento para enviarlos pronto a su consulta, y eso para nosotros, para los médicos de atención primaria, es beneficioso. ¿Y por qué? Porque quieren que se deriven tan pronto los pacientes. Es extraña, ¿no? Es de esto de que queramos recibir los pacientes con
con tanta prontitud. Y lógicamente pues aquí es donde dice, pues, el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano de estos pacientes es muy importante para el pronóstico, ¿no? Y aquí es donde intentamos explicarle un poquito la importancia del diagnóstico temprano y del tratamiento temprano, ¿no? Diciéndole que, bueno, que reflejándole este diagrama similar al que antes le mostraba en la anterior diapositiva, ¿no? Donde a partir de pacientes sanos pero con susceptibilidad genética y factores no genéticos o factores de riesgo asociados, pues son más susceptibles de desarrollar alteraciones autoinmunes, con lo cual aparece la fase preclínica de estos pacientes que posteriormente da lugar a la fase clínica que se caracteriza por una primera subfase de artritis reumatoide temprana, en la que hay pues ya presencia de autoanticuerpos positivos como son el factor reumatoide y los ACPAs, y que esto pues lógicamente y que se asocia también con artralgias inflamatorias, y que esto lógicamente es una ventana de oportunidad terapéutica para mejorar a nuestros pacientes. Que si insistimos que nos interesan sobre todo para detectar pronto pacientes con artritis reumatoide y también artritis psoriásica, y que bueno, lo que nos tienen que enviar pues son pacientes que tengan artralgias inflamatorias o alguna articulación inflamada y más de 3 o 4 semanas asociadas a rigidez matutina. Y con eso que ya se los vemos, que ya nos lo pueden enviar. Entonces, por puntualizar, artralgias inflamatorias, una más articulaciones inflamadas, rigidez matutina de más de 30 minutos. Algo más, y algo más pues es a ser posible acompañarlo de datos analíticos, ¿no? Un análisis de sangre en el que se haga una velocidad de sedimentación globular, PCR, factor reumatoide, ACPAS, HDV27 y radiografía de tórax. Y muy importante, mientras se esperan para hacer los análisis, hay que darles solo antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos. No dar corticoides, porque esto pues borra todos los datos de la exploración física cuando nos llegan los pacientes después a la consulta. Claro, llegados a este punto, lo habitual es decir, vaya, ¿y cómo se reconoce una articulación inflamada? No es fácil, y no puede ser no fácil para los médicos de atención primaria, ¿no? Sencilla para poder detectarlo, y con eso, pues, generalmente suele ser suficiente. Y la siguiente pregunta es, ¿y cómo se le envían los pacientes? ¿Qué hacemos para enviar los pacientes a reumatología? Pues la forma de enviarlo es que se ha creado una vía rápida en la que a través del correo electrónico pues nos envía un correo con pocos datos de estos pacientes, ¿no? Es decir, minutos, ¿no? Y si no contestamos en 24 horas, pues entonces les facilitamos un teléfono para que nos puedan llamar o localizar, y de esta forma darles la cita del paciente y vérselo de forma rápida, ¿no? E incluso, pues, bueno, para cualquier duda que tengan, facilitarles el correo electrónico y los teléfonos de contacto. Hemos confeccionado este díptico sencillo, ¿vale? Donde se explica un poquito la justificación de este tipo de consultas, y donde se recogen los criterios de forma sencilla, ¿no? Los criterios que deben de cumplir los pacientes para que nos los puedan enviar, y si quieren, lógicamente, para que los tengan fácilmente accesibles.
Y ahora les muestro los resultados de esta consulta en los dos últimos años, en enero 2018 al 2020. En enero 2020, todo el año 2020 la consulta ha estado cerrada por el tema de la pandemia y la hemos vuelto a abrir este año desde enero del 2021. Estos son las estadísticas de 358 pacientes, donde ven que pues, 74 pacientes acabaron diagnosticándose de artritis reumatoide, 71 pacientes mantuvieron y se quedaron con artralgias, un 69 pacientes como la artritis indiferenciada, 63 pacientes en miscelánea, 25 se diagnosticaron de artritis psoriásica, 25 de artrosis de manos, 19 de artritis de la temporal o polimialgia reumática y 12 pacientes con gota. Además, el tratamiento inicial que se les dio a estos pacientes, pues a 98 de ellos se les inició metrotesate, a 14 hidroxicloroquina, 3 salazopirina y 1 leflunomida. El tiempo desde el inicio a la solicitud de la consulta, tiempo medio fue de mes y medio. El tiempo entre la solicitud de la consulta y la consulta, es decir, y verlo en la consulta, por nosotros fueron 5 semanas con esos extremos, y el tiempo entre el inicio de los síntomas y el inicio del tratamiento pues fueron 8 semanas. Además, esto nos ha servido a nosotros para protocolizar la consulta en reumatología, ¿no? La visita reumatológica, y hacerla de una forma pues, más protocolizada y más meditada, en el cual pues, todo el mundo ahora hace una evaluación clínica más o menos uniforme, en el que se exploran y se cuantifican el número de articulaciones dolorosas y tumefactas, se utilizan los criterios de diagnóstico, se pasan pues, los diferentes test de actividad y revisión. Es decir, que realmente nos ha valido para estandarizar nuestra forma de trabajar, y también ha servido para que la enfermería pues, se integre de una forma clara y nos sirva de apoyo y ayuda en el manejo del paciente con artritis en general, y en especial con artritis reumatoide y con artritis psoriásica. Y esto es todo. Para finalizar, pues claramente decir que este tipo de consultas es beneficioso tanto para el paciente como también para los servicios, para el servicio de salud en general, tanto para el médico de atención primaria como para el especialista. Muchas gracias, y estoy al servicio ahora de las preguntas. Buenas tardes, agradezco nuevamente la invitación. El día de hoy les voy a hablar acerca de imagenología, diagnóstico y pronóstico en artritis reumatoide. Las técnicas de imagen juegan un papel muy importante y creciente en el diagnóstico temprano de la artritis reumatoide. Como tal, la artritis reumatoide de inicio reciente depende mucho de la literatura. Algunas la clasifican de los primeros 6 meses de la enfermedad, otra de los primeros 12 meses de la enfermedad, pero el objetivo es poderlos tratar de forma temprana, ya que esto está asociado a una mejor respuesta y obviamente un mejor pronóstico. Dentro de las técnicas de imagen con las que contamos en la artritis reumatoide está la radiografía, que básicamente es la que más se ha utilizado, el ultrasonido, que últimamente ha tenido mucho mayor auge, la tomografía y la resonancia magnética.
Vamos a iniciar con la radiografía. Les comentaba, la radiografía constituye la técnica de referencia en la práctica clínica diaria de cualquier reumatólogo, pero tiene ciertos inconvenientes. No se evalúa el daño articular provocado de la enfermedad perfectamente, pero no nos evalúa como tal actividad de la enfermedad, únicamente por el engrosamiento de los tejidos blandos. Otra desventaja es que generalmente el daño que se puede ver en la radiografía, principalmente las erosiones, la artritis reumatoide temprana solo la presentan el 8 o el 40% de los pacientes, igual depende de la literatura. Es por eso que antes, dentro de los criterios de clasificación, se tomaban en cuenta las erosiones por radiografía, pero hoy en día se excluyeron, generalmente estas aparecen en promedio después de 2 años de la enfermedad. Aún así, es un medio que tiene fácil acceso, es un medio que se puede hacer, un estudio que se puede hacer de forma rutinaria, y tiene la ventaja también de que tiene un bajo costo. Las desventajas, además de la ya comentada, pues que no podemos evaluar tridimensionalmente como tal a la estructura, y obviamente el uso de radiación ionizante. Dentro de los hallazgos que podemos ver en la radiografía, pues tenemos varias alteraciones que se pueden asociar con la clínica y con la fisiopatología de la enfermedad. Empezando, quiero hacer nada más un comentario de que las primeras fases de la enfermedad, como lo son la presentación de antígenos a células T o la proliferación local de las células T y B y el inicio como tal de la angiogénesis, que ya nos traduce cierta sintomatología clínica, aunque no es una sintomatología del todo característica o florida, pues obviamente en radiografía no se puede traducir a un componente. Los primeros hallazgos que podemos encontrar en la radiografía es la inflamación del tejido periarticular, como podemos observar en esta imagen. Esta fisiopatogénicamente se puede traducir como la proliferación de las células sinoviales, y clínicamente como ya empieza a ser una rigidez matutina mayor de 1 hora, obviamente la sinovitis como tal, el aumento del volumen articular, empieza a haber debilidad e inflamación del tejido periarticular. Los siguientes hallazgos en radiografía son la osteopenia yuxtaarticular, que es esta imagen radiolúcida, que podemos ver justo en la unión o en la articulación, la disminución del espacio articular, que se traduce esto en la activación de los condrocitos, y la proliferación del pan con una mayor neovascularización. Clínicamente, en este estadio, el paciente con mucho mayor rigidez, esta no solo es más intensa, sino que dura más tiempo. Hay también un aumento del volumen articular y también presenta dolor y debilidad. Más adelante, los cambios que podemos encontrar en radiografía es la pérdida de alineación, como podemos ver aquí en las metatarsofalángicas, es lo que se le llama dedos en garra. También encontramos quistes condrales y erosiones marginales. Esto, la pérdida de alineación, es también porque ya existe un involucro como tal de los tejidos periarticulares, hay una laxitud de la cápsula y ligamentos, hay contracción muscular y espasmo, y las erosiones porque empiezan, primero los quistes, porque empieza la destrucción del hueso subcondral, y una vez que la cortical como tal cede, pues ya se forma una erosión. Clínicamente es mucho más fácil de encontrar estas alteraciones a nivel radiográfico, identificarlo, pero clínicamente se traduce en etapas ya más crónicas de la enfermedad y mucho más agresivas, porque el paciente ya tiene una deformidad como tal y una limitación funcional.
Aquí podemos ver cómo el quiste óseo evoluciona si no recibe el tratamiento adecuado hacia una erosión. Este es otro ejemplo donde podemos ver con mayor aumento que aunque pareciese una erosión, todavía tiene cortical, son quistes óseos, mientras que en el carpo ya podemos ver como tal una erosión. Los últimos hallazgos que encontramos en cuestión evolutiva en la radiografía es la anquilosis. La anquilosis como tal también es debida a la laxitud de la cápsula y ligamentos, a la contracción muscular y a la destrucción del hueso subcondral. Obviamente se traduce clínicamente en una mayor limitación funcional y deformidad articular. Aquí el ejemplo clásico es la anquilosis del carpo. Esto es debido a que ya hubo una destrucción como tal del fibrocartílago triangular y de los ligamentos intercarpianos que provocaron una subluxación del dorsal del extremo distal del cúbito. Vemos que también se erosionó la apófisis estiloides, migraron los huesecillos en sentido cubital, palmar e interior, y esto provocó que prácticamente se perdiera la anatomía y la diferenciación en el carpo. Dentro de las alteraciones específicas que podemos encontrar en la radiografía, hay que señalar que es principalmente en manos y pies, las articulaciones que de forma más temprana y más agresivas afectadas son las interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, respeta generalmente las interfalángicas distales. Las alteraciones precoces se pueden ver en lo que sería la segunda metacarpofalángica, la tercera metacarpofalángica, la segunda interfalángica proximal y la quinta metatarsofalángica. En etapas más tardías, les comentaba que ya había una alteración de la alineación. Las más clásicas son la deformidad en botonero o boutonnet, que es la flexión de la interfalángica proximal, como podemos ver aquí, con hiperextensión de la interfalángica distal. Prácticamente se debe su nombre a cómo nos desabrochamos el botón. Otra es la deformidad en el cuello de cisne, que vemos que hay una hiperextensión en la interfalángica proximal y una hiperflexión en la interfalángica distal. A diferencia de otras enfermedades, estas alteraciones no son reductibles, quiere decir que una vez que empiezan no pueden revertirse. La desviación cubital, por el mecanismo que ya mencionábamos, es otra muy importante, sucede del 25 al 65% en etapas tardías o de la enfermedad, también por la subluxación de tendones extensores y subluxación también palmar, que sucede también de forma frecuente, 20 al 68%, podemos ver esta desviación. Existen varias clasificaciones o varias escalas en reumatología para explicar el daño articular mediante radiología. Hay unas más complejas que otras, como por ejemplo la Van der Haay, que generalmente se utiliza más para estudios clínicos. En la clínica diaria y la que más utilizamos es la clasificación de Steinbroecker, que está dividida en 4, y esta nos ayuda en grado 1 es prácticamente normal, grado 2 es cuando hay disminución de espacio y osteopenia, grado 3 es cuando hay erosiones y grado 4 es una etapa muy tardía cuando hay como tal anquilosis. Otras articulaciones que se pueden valorar en radiografía o que se suelen valorar es la cadera, la rodilla y el codo, la columna vertebral, donde hacemos especial mención a lo que sería la
subluxación acetoaxistoidea, que pasa de 15 a 36%, y otra articulación que se puede ver es la temporomandibular, aunque generalmente la tomografía de resonancia es mucho mejor. Pese a sus desventajas, comentábamos la radiografía, la amplia disponibilidad y reproducibilidad sigue siendo por ello importante en la práctica diaria. Aunque son la técnica, la radiografía más utilizada para evaluar el daño, no me evalúa como tal la detección de erosión de forma temprana y la actividad de la enfermedad, lo cual solo valora el daño. A raíz de eso, se empezó a utilizar lo que es el ultrasonido de resonancia magnética, que nos ayudan como tal a detectar inflamación sinovial. Los sitios de abordaje del ultrasonido, pues con ellos evaluar hombro, muñeca, mano, cadera, rodilla y pie, que como ya mencionábamos son de las aplicaciones más frecuentemente afectadas en la artritis reumatoide. Las aplicaciones de ultrasonido nos ayudan a diagnóstico, nos ayuda a evaluar el daño, nos ayuda también a evaluar las estructuras periarticulares, cosa que la radiografía no hace, como tendones, fibrocartílago, ligamentos y nervios. Nos ayuda como diagnóstico diferencial de otras enfermedades, es una guía para las funciones y filtraciones, nos deja hacer una valoración dinámica, y también se ha demostrado nos ayuda en el monitoreo de la respuesta y patrones de la visión. La importancia del ultrasonido en la artritis reumatoide temprana es que se ha comprobado que los pacientes con anticuerpos nos sirve como diagnóstico de una actividad subclínica para valorar si van a progresar hacia la enfermedad, y también optimiza los criterios de diagnóstico ACE regular 2010, que son los que se utilizan actualmente. Dentro de las alteraciones que podemos encontrar, encontramos el derrame sinovial, la hipertrofia sinovial, que corresponde más al PAN, y alteraciones en la membrana sinovial. Podemos encontrar un doble poder, que ya nos habla de la neovascularización como tal de actividad importante. Se ha demostrado en el ultrasonido las alteraciones que les acabo de comentar, pues la existencia de extensión del pano, la extensión como tal de la inflamación, comparado con biopsias sinoviales. Se ha visto que es una herramienta válida y reproducible con un adecuado entrenamiento. Tiene un desempeño muy semejante a la resonancia y tiene mucha mayor sensibilidad para detectar signos de inflamación que incluso la exploración clínica. Como desventajas es que no podemos ver estructuras que se encuentran debajo de superficies óseas, y hay ciertas articulaciones muy profundas donde podríamos valorar. No solo me evalúa daño, también me evalúa, no solo me evalúa actividad, también me evalúa daño. Esto es gracias a la evaluación de la erosión, que como podemos ver, se tiene que valorar tanto terminal como transversal, y comparado con la radiografía, pues su diagnóstico es muy temprano. Aquí no se pueden comentar las erosiones. Los sitios donde podemos encontrarlos es las mismas que comentamos en la radiografía. Comparado con la radiografía, vemos que la ecografía tiene mucha mayor sensibilidad, del 52,4% de las erosiones, y es similar a la resonancia magnética. La otra ventaja es que podemos evaluar estructuras periarticulares como el tendón, que también algunos tendones tienen sinovia y por ende la artritis reumatoide se inflaman, podemos ver tenosinovitis. Las bursas están cubiertas en la parte interna por membrana sinovial, por lo mismo también podemos encontrar bursitis en la
reumatoide. Les comentaba que el ultrasonido es una gran herramienta para el diagnóstico temprano de la enfermedad. Se ha comprobado que en pacientes con dolor articular sin datos clínicos ni de laboratorio de inflamación que tienen anti-CCP positivo, el ultrasonido Doppler poder predijo como tal la progresión a una enfermedad clínica. En pacientes con factor reumatoide CCP negativo, que no tenían datos de inflamación clínica al ultrasonido, a la clínica, pero se quejaban como tal de dolor articular, el ultrasonido aumentó la probabilidad preprueba del 6 al 94% para progresión a una artritis inflamatoria. También hay otros hallazgos como la sinovitis persistente con Power Doppler y la tenosinovitis del extensor cubital del carpo, que se han visto predictores como tal de un diagnóstico para artritis reumatoide y de erosis. Como les comentaba, mejora el desempeño de lo que son los criterios diagnósticos. Y dentro de las estructuras o manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide también nos ayuda a evaluar lo que son los nódulos reumatoides que también pueden inflamar. El ultrasonido es también una herramienta que nos ayuda a dar un diagnóstico diferencial. Esto es en base a las alteraciones que podemos encontrar, la localización y características técnicas. Como podemos ver en espondiloartritis, que presentan una mayor afección en tecitis. En gota encontramos como tal el depósito de cristales de urato y también en otras artropatías por cristales. Y en osteoartritis, donde en el ultrasonido no se observa como tal inflamación o la inflamación muy escasa, pero podemos ver la presencia de estenosis de manera temprana y alteraciones en el cartílago. Uno de los contras del ultrasonido es que es dependiente del observador. En base a eso, de las diversas asociaciones de reumatología han intentado homogeneizar lo que vemos por ultrasonido, creando clasificaciones de la actividad, tanto en escala de grises como en Doppler poder, y también clasificaciones en cuanto al daño crónico. Así es como podemos también monitorear lo que es respuesta y remisión. El ultrasonido nos ha comprobado que se puede detectar inflamación subclínica, que predice la recaída y progresión de la artritis reumatoide, que nos puede diagnosticar tanto AR de forma temprana como una AR de larga evolución. Nos ayuda y funciona mejor que otros criterios de remisión, como son el SDAI, CDAI, y tiene mejor distinción diagnóstico. Como podemos ver aquí, comparado con otras imágenes, con otros apoyos diagnósticos, como sería la resonancia, que también nos ayuda mucho en el monitoreo. Se ve que podemos ver inflamación en ambas, que correlacionan, y también podemos ver que la respuesta al tratamiento correlaciona tanto por ultrasonido como en resonancia. ¿Cuál es la ventaja frente a la resonancia? El costo. En este estudio podemos ver que el ultrasonido, tanto el Power Doppler como la escala en grises, predice como tal la progresión radiográfica. Aunque clínicamente las escalas que utilizamos en CDAI, SDAI y ACR-ULA se traducen en un buen desenlace, mucho mejor que en el ultrasonido, pues vemos que estas no nos predicen con tanta efectividad lo que es la progresión radiológica, que ya habíamos dicho esto puede evolucionar hacia la limitación. Dentro de las otras técnicas que encontramos a la tomografía axial computarizada, que vemos que frente a la radiografía
nos tiene una mejor definición anatómica, podemos evaluar con mucha mejor eficacia toda la superficie del hueso y dentro de él, y pueden hacerse cortes tan pequeños como son de 1 milímetro, lo cual también mejora su diagnóstico. A diferencia del ultrasonido y la resonancia, no tiene tan buen desempeño en evaluar las alteraciones clínicas o la actividad clínica y el cambio en remisión o mejoría, y pues se necesitan estudios mucho más especiales como medio de contraste, entre otros, para poder evaluar la actividad clínica. La resonancia como tal también ha tenido un papel creciente en el diagnóstico precoz y en el monitoreo, pero comparado con el ultrasonido, como ya les había mostrado, no tiene mucho mayor beneficio en general, más que en ciertas características, como lo puede ser en la subluxación atlantoglosoidea, para ver lo que es el daño total de la médula o incluso en la médula, en otras estructuras muy profundas donde el ultrasonido no puede llegar o no se permite la visualización de una cortical ósea. Y obviamente el volumen de la erosión es mucho mejor detectado y diagnosticado con la resonancia, pero pues siendo costo-beneficio no es mucho mayor de la resonancia al ultrasonido. Dentro de los factores de mal pronóstico de la enfermedad, niveles altos de factor reumatoide y CCP, el número de articulaciones, a mayor número de articulaciones de forma temprana, peor es el pronóstico, la duración de la artritis, marcadores de inflamación más altos, mayor discapacidad y de forma temprana, la presencia precoz de erosiones radiológicas y manifestaciones extraarticulares y el nivel socioeconómico. Estos son los factores de mal pronóstico clásicos que se conocen en la consulta externa o en la práctica clínica diaria. Se ha visto que estos se relacionan a una disminución de la vida de 3 a 7 años, ya que se ligan o se asocian a lo que es infecciones, hemorragia gastrointestinal y la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte de nuestros pacientes. Pero hoy en día se ha querido profundizar en esos factores de mal pronóstico debido a todas las nuevas herramientas con lo que contamos y evaluar incluso en artritis no tan agresivas o tempranas, que se ha visto también pueden evolucionar hacia este daño y discapacidad. Esta revisión sistemática encontró a un mayor DAS 28, aún en artritis reumatoide moderada, se asoció con el pronóstico en pacientes que no logran remisión completa en el primer año de tratamiento. Es mucho más difícil que en los siguientes 3 años consigan la remisión. La presencia como tal de señal Doppler poder y sinovitis en escala de Griffith por ultrasonido también se ha asociado a un mayor deterioro, una falta de respuesta y una progresión radiológica. Los niveles de anti-CCP han tenido mayor relevancia en el reumatoide, y una nueva herramienta con la que se cuenta hoy en día es la escala NDDA, que nos ayuda también a evaluar el pronóstico del paciente. Se ha visto que el desempeño de esta escala es mucho mejor que el DAS 28, que el número de articulaciones dolorosas, que el número de articulaciones inflamadas, que los marcadores de inflamación con proteína C reactiva y que incluso que las erosiones radiográficas. Esta escala es en base a un marcador, un biomarcador, que tiene una combinación de 12 algoritmos, de 12 biomarcadores séricos, como son el DICAM, el PIGF, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y las metaloproteínas, entre otros. Y su valor va de 1 al 100, y como podemos ver, se puede clasificar en leve, moderado y alto. Por el momento esta sería toda mi contribución. Agradezco su atención.
tópicos que han venido viendo a lo largo del curso. Sin más preámbulo y nuevamente reiterando mi agradecimiento, vamos a arrancar con esta paciente que les llega a su consulta. Es una mujer de 40 años de edad. Como antecedentes importantes, ella destaca que su madre tiene artritis reumatoide establecida. La paciente fuma desde hace 10 años con ese índice tabáquico que ven en pantalla. 10 meses atrás de su consulta se presentó poliartritis simétrica y aditiva en codos, carpos, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales en manos, rodillas y tobillos. Ella queja una rigidez matinal de 3 horas, es decir, tiene una limitación funcional importante. Y además de todo ello, aqueja zika oral y ocular, o sea, un síndrome de sequedad oral y ocular. Cuando la exploran, se dan cuenta que tiene obesidad, corroboran que existe poliartritis y dolor en las articulaciones ya descritas, y además se está moviendo con bastón a sus 40 años de edad. Es una mujer que se encuentra en clase funcional 3 del Colegio Americano de Reumatología. Cuando revisan sus estudios bioquímicos, lo que destaca es que tiene factor reumatoide importantemente alto, con anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado, ACPA, también importantemente elevados. Ella también muestra un anticuerpo antinuclear a título de 1 en 320 con un patrón de tinción moteado fino. Esto se hizo por inmunofluorescencia indirecta en células HER2. El colesterol total está en 243 con triglicéridos de 302, es decir, hay una dislipidemia mixta. Les muestra niveles de colecalciferol 25-hidroxivitamina D en 12 nanogramos. Se encuentra con reactantes de inflamación elevados, PSG y PCR, ambas altas. Está con anemia y por el patrón del volumen corpuscular medio es normocítica, probablemente asociado a la enfermedad crónica. Tiene trombocitosis, existen 522,000 plaquetas y se encuentra con una creatinina sérica normal. También les muestra función hepática y electrolitos séricos sin alteraciones. Cuando hacen la exploración y hacen la revisión bioquímica, hacen un cálculo y la identifican con un DAS28 de 8.36, un CDAI de 71 y un SDAI de 91, es decir, por cualquiera de las formas integradas de análisis en actividad, se encuentra con severidad, es decir, está con actividad severa. Estas son las manos de nuestra paciente. Observen el aspecto flogótico de sinovitis en las interfalángicas proximales. Incluso también existe algo muy similar en las metacarpofalángicas 2 y 3 de ambos lados, posiblemente sea más visible en el lado izquierdo. Y bueno, 10 meses después de iniciar este padecimiento, sin un tratamiento específico, por supuesto, se presenta de esta forma. De tal suerte que, bueno, pues sin mayor preámbulo, el diagnóstico que tenemos, por supuesto, de primera línea es artritis reumatoide. Sin embargo, cabe destacar que aquí hay otros diferenciales a considerar. Probablemente no sea el caso, pero es una paciente que posiblemente podría tener lupus eritematoso sistémico, podría tener síndrome de Sjögren, primario o secundario, todavía no lo sabemos, entre otros posibles diferenciales de enfermedades articulares inflamatorias. Ya identificando específicamente la clínica, la evolución, la exploración, su bioquímica, la definen por criterios de clasificación. Ojo, estos criterios, como hablaremos más adelante, son de clasificación ACR EULAR 2010 con 10 puntos, lo que por supuesto la define como una paciente con artritis reumatoide. Muy bien, pues a la luz de lo que vemos en la parte clínica, quiero hacerles un corolario nada más de esta expresión, particularmente en esta enferma. Los patrones de presentación en artritis reumatoide desde el punto de vista clínico-inflamatorio los dividimos en típicos y variantes. Los típicos son los que alcanzan hasta el 90% de la expresión o frecuencia de presentación, y de ellos el más importante es el insidioso, es decir, el que se presenta de semanas a meses, como el que tiene nuestra paciente. Hay otras formas de inicio mucho más severas, como el agudo, que además de la actividad inflamatoria importante, suele ser poliarticular esta actividad inflamatoria, se acompaña de fiebre.
Y otras variantes que es importante que las identifiquen, mucho más raras, 10% o menos de los casos, la variante palindrómica, la insidiosa del adulto mayor, que estamos obligados a hacer diagnósticos diferenciales con polimialgia reumática, la artritis robustus, que la vemos muy frecuentemente en los varones, sobre todo varones adultos mayores, y la nodulosis reumatoide. Estos son patrones de presentación clínica, no vienen a colación con la paciente, pero simplemente para que identifiquen estos esquemas. El de ella es un patrón típico insidioso en su presentación. Vean ustedes la frecuencia de inflamación en artritis reumatoide en las articulaciones afectadas y pueden percatar que en rojo se encuentran las más frecuentes, que son precisamente las que nuestra enferma ha venido desarrollando en su actividad. Desde las metacarpofalángicas, siendo estas las más importantes, ¿no?, y que nos permite incluso discriminar de algunas otras enfermedades, hasta las interfalángicas proximales, carpos y rodillas. Observen que la afectación es mucho mayor en articulaciones de pequeño calibre, en un patrón típico, pero obviamente esto no siempre es así y tenemos que considerar afectación en otras áreas, como las que les estoy mostrando y que con menor frecuencia pueden también estar involucradas. Ok, veamos un poco al respecto de esta presentación clínica. Han definido que el diagnóstico se establece en artritis reumatoide de acuerdo a los criterios de clasificación ACR-EULAR 2010. Y bueno, pues vamos a compararlos con los que se encontraban previamente, los de una artritis reumatoide establecida, que son los del Colegio Americano de Reumatología del año 87. Vean ustedes que en comparación con ellos, los actuales, se clasifican más pacientes con artritis reumatoide en fase temprana, y lo que buscamos en estos nuevos criterios es detectar pacientes como nuestra enferma, que llevan poco tiempo de la enfermedad, que es rentable, muy rentable hacer el diagnóstico oportuno para poder intervenir terapéuticamente en ella y, por supuesto, definir pronósticos. Con ello ganamos un 23% de sensibilidad, pero perdemos un 14% de especificidad. En comparación también, los del año 87, pueden ustedes recordar que estos criterios, los antiguos, definen una enfermedad ya claramente establecida, una enfermedad que ha progresado ya con alteraciones estructurales y pues prácticamente en ese momento es muy complejo hacer un abordaje terapéutico de eficacia. La tendencia actual definitivamente es que nuestros pacientes sean diagnosticados oportunamente y ahí es donde la sensibilidad nos puede jugar una variable muy importante. Ahora, recuerden también que los criterios tanto del 87 como los recientes no son criterios de diagnóstico, son de clasificación. Estos criterios se han desarrollado con fines de investigación, pero pueden ser utilizados con mucha frecuencia para orientar la práctica clínica y de ahí el que hayamos utilizado esto para definir artritis reumatoide en nuestra paciente. Vean ustedes el desempeño de ambos criterios, del 87 contra los actuales, en respecto a la sensibilidad y especificidad. Observen la medida de desenlace, los criterios del 87 contra los del 2010 con información radiográfica, que puede dar todavía un plus de datos, y sin información radiográfica, que es como habitualmente nos llegan los pacientes a la consulta o cuando abordamos a uno de nuestros enfermos. Observen indudablemente que en comparación con los del 87, los ACR-EULAR 2010 ganan sensibilidad hasta en un 84%, pero definitivamente van a perder especificidad hasta en un 14%. Esta situación realmente no es complicada porque estamos ganando una sensibilidad importante y esto nos incrementa la rentabilidad diagnóstica. Esto obviamente todavía es más poderoso cuando se agrega la información radiográfica con hasta un 88% de sensibilidad en los pacientes con clasificación ACR-EULAR 2010 versus los mismos 61% del ACR-87. En el entendido que muchos pacientes en el primer trimestre de empezar la enfermedad hasta un 20% pueden ya desarrollar alguna erosión orientadora de una artropatía sugerente de artritis reumatoide. Y al año todavía un porcentaje mayor, 50% más, pueden tener ya algún cambio erosivo. Entonces, por supuesto que la información radiográfica en fase temprana puede ser importante. Esto es ya haciendo y conjuntando las variables farmacológicas. Correcto. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico que nuestra paciente enfrenta? El primero, el tabaquismo, como lo veremos más adelante. El tabaquismo es posiblemente el factor de riesgo adquirido de mayor trascendencia.
la carga genética, y aquí podríamos pensar, dado que su madre ha tenido esta enfermedad, ahora ella la repite, en que existe dentro de las variables genéticas asociadas a artritis reumatoide genes derivados del HLA. Estos genes derivados del HLA, el más importante de todos, es el que codifica para el epítope compartido, que es una zona que se encuentra en la tercera región hipervariable y está compuesta por 5 aminoácidos. Esta zona de la tercera región hipervariable del HLA tiene íntima asociación con la presentación de antígenos patogénicos en la artritis reumatoide y tiene una forma de heredabilidad familiar. Por supuesto, el inicio poliarticular de la enfermedad, un deterioro funcional importante, recuerden que estaba en clase funcional 3, la elevación de reactantes de inflamación BSG y PCR, y también la seropositividad a títulos muy altos del factor reumatoide y de los antipéptidos cíclicos citrullinado. Analicemos ahora en esta perspectiva los factores de riesgo de la enferma. Vean ustedes que el fumar y ser mujer incrementa los riesgos relativos de forma importante, hasta en un 39 y 49%, dependiendo de si existe seropositividad o no para factor reumatoide. Es decir, son riesgos relativos muy importantes el género femenino y el tabaquismo activo por alrededor de 20 años. Les muestro también la asociación de fumar con el epítope compartido y el riesgo relativo hasta 7,5 veces mayor. Tabaquismo más epítope compartido, cuando este epítope compartido se encuentra en homocigosis, el riesgo se duplica aún más, hasta 15 veces en el contexto de estos pacientes, y tabaquismo más epítope compartido cuando existe homocigosis y además se suma un antipéptido cíclico citrulinado, hasta 21 veces el riesgo, la probabilidad de desarrollar artritis reumatoide. Observen ustedes otros factores de riesgo que para fines de esta paciente a lo mejor no tienen tanta trascendencia, no hemos investigado, pero considerando que tiene obesidad, no descartaríamos la posibilidad sumaria de un ovario poliquístico en ella, que también le sumaría probabilística para incrementar su riesgo. Muy bien, bueno, pues entendiendo estos factores de riesgo se pueden dar cuenta que es una enferma que tenía altas probabilidades de hacer seroconversión y desarrollar la enfermedad en el contexto de sus antecedentes hereditarios. Si nosotros evaluamos esto en un estatus de preartritis reumatoide clínica, podremos ver un continuum. Por ejemplo, les muestro algunos factores que esta paciente tiene: la expresión de los autoanticuerpos, un incremento importante de la PCR más dislipidemia en un seguimiento promedio de 4 años, pero hasta en una probabilidad de seguir hasta 10 años a estos pacientes que todavía, ojo, no desarrollan enfermedad. Estamos en una fase preclínica, y esta suma de factores de riesgo es lo que finalmente va a moldear la expresión clínica de la artritis reumatoide. Vean ustedes estos pacientes que ya desde estar sintomáticos han seropositivizado anticuerpos, están con factores de riesgo cardiometabólicos y tienen un incremento de los marcadores de inflamación sistémica. Estos pacientes eventualmente podrían desarrollar artritis temprana, y finalmente esta artritis temprana puede ser fácilmente diferenciada en algunos de ellos, pero los casos retadores son aquellos que entran a una fase de indiferenciación porque no tienen marcadores o no tienen algún patrón muy característico que los pueda definir. De estos, que son la mitad de los que tienen artritis temprana global, no necesariamente artritis reumatoide, de estos el 50% terminarán con artritis reumatoide clasificada por algunos de los criterios. Sin embargo, terminarán con una artritis indiferenciada persistente que podría derivar en un futuro a una artritis erosiva, de tal forma que entre el 50 hasta el 76% de estos pacientes con artritis temprana indiferenciada, es importante destacarlo, van a desarrollar una forma erosiva, una artropatía erosiva prototípica de la artritis reumatoide, y por supuesto es de vital importancia identificar estos factores de riesgo pronósticos en nuestra enferma, incluso para el desarrollo de enfermedad en una fase meramente clínica. Veamos ahora los marcadores que tiene nuestra enferma. Existe elevación de factor reumatoide, de ACPA y de anticuerpos antinucleares.
Recuerden ustedes que el factor reumatoide es un autoanticuerpo, es una inmunoglobulina que está dirigida contra la fracción FC de cualquier inmunoglobulina. El factor reumatoide más frecuente es el factor reumatoide de isotipo IgM. Aquí ven la pentavalencia de las IgM que se dirige hacia una IgG. Hay otros factores reumatoides. Esta es la estructura típica. ¿Qué importancia tiene esta enfermedad y sobre todo para la paciente en cuestión? Lo vamos a encontrar positivo hasta en el 80% de los enfermos. Tiene una especificidad importante, pero recuerden que no es algo contundente. Está asociado con enfermedad severa, se asocia con manifestaciones extraarticulares, con mayor mortalidad y no va a correlacionar con la actividad. No tiene ninguna razón de ser estar pidiendo factor reumatoide en el seguimiento de nuestra paciente. Vean ustedes que el factor reumatoide tiene una buena especificidad, pero no es algo absoluto asociado a artritis reumatoide. Existen otras entidades que también lo pueden positivizar y tenemos que tomarlo en cuenta en los diagnósticos diferenciales, sobre todo si nuestro cuadro clínico no es compatible de primera línea con artritis reumatoide, al menos la típica. En el caso de la enferma que les muestro en cuestión, pues indudablemente lo tiene, ¿no? Vean ustedes que el síndrome de Sjögren hasta 90% lo puede desarrollar en positividad. De hecho, es muy frecuente que los pacientes con Sjögren tengan una artropatía no erosiva con factor reumatoide positivo y puede estar en asociación con otras enfermedades. En nuestra paciente tiene un anticuerpo antinuclear con un patrón de tinción moteado fino, a un título bastante generoso, con un síndrome seco, por lo tanto no sería descabellado pensar que esa artritis reumatoide pudiera estar en sobreposición con síndrome de Sjögren secundario. El acto seguido en nuestra enferma sería solicitarle anticuerpos anti-Rho y anti-LA. Lupus eritematoso sistémico también puede desarrollar factor reumatoide positivo hasta en un 30%, polimiositis en 10%, tuberculosis 5%, infección por virus de hepatitis C hasta en un 60%. Recuerden que eso está asociado a crioglobulinemia. Personas sanas arriba de 50 años pueden desarrollar factor reumatoide, por eso es que en estos individuos a veces el factor reumatoide no es un factor de discriminación tan importante, claro, salvo que los títulos sean muy altos, y ahí nos valemos de otros anticuerpos como los ACPA. Y la endocarditis infecciosa también puede estar positiva en enfermos con factor reumatoide positivo, por supuesto sin artritis reumatoide. ¿Qué hay de los ACPA, que también en nuestra enferma se encuentran con altos títulos? Se encuentran positivos hasta en alrededor de un 70%, con una especificidad muy alta, supera el del factor reumatoide. Puede estar positivo en un 15% en enfermos con cero negatividad a factor reumatoide. ACPA correlaciona con actividad severa, con mal pronóstico, con enfermedad erosiva y sobre todo con baja probabilidad de que este paciente entre en remisión definida por cualquier de los constructos que existen. Anticuerpos patogénicos, como les comentaba hace un rato, el epítope compartido está asociado a la expresión de ACPA y el epítope compartido finalmente presenta en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 a estos epítopes que finalmente culminan en la expresión de ACPA, por lo tanto son patogénicos. Los pacientes ACPA positivo se ha asociado a la expresión de mayor cantidad de linfocitos T a nivel de la sinovia, en comparación de los pacientes con ACPA negativo que desarrollan más fibrosis, procesos inflamatorios de otra índole y engrosamiento sinovial. ¿Qué hay del riesgo de artritis reumatoide y la seropositividad de estos ACPA? Sabemos muy bien que los enfermos seropositivos antipéptidos cíclicos citrulinado tienen una asociación importante a genes dependientes del complejo mayor de histocompatibilidad, como el HLDR 04 o 01, que son los mayormente asociados a artritis reumatoide, y posiblemente nuestra enferma tenga que ver con estas expresiones. Y algunos genes no HLA, como el PTPN22, que también tiene una asociación importante. ACPA negativo está asociado con otros HLA que no son típicos de una expresión erosiva de la artritis reumatoide. Y es importante que identifiquemos que los alelos del epítope compartido son factor de riesgo para ACPA. Ya comentaba hace un momento que los pacientes ACPA positivo tienen una relación con los epítopes compartidos, sobre todo porque son los que expresan finalmente estos determinantes antigénicos que
en el procesamiento de estos determinantes conllevarán a la expresión de células linfoides plasmáticas maduras productoras de estos anticuerpos. No hay una asociación inminente y directa de los alelos del epítope compartido para artritis reumatoide propiamente dicha, sin pasar por los ACPA antes. Y esto es muy claro en esta parte. Ven ustedes pacientes con artritis reumatoide ACPA positivo con y sin epítope compartido, y pacientes ACPA negativo con y sin epítope compartido. Evidentemente, los pacientes que tienen ACPA positivo pues desarrollarán con mucho mayor frecuencia artritis reumatoide comparado con aquellos que tienen una artropatía no erosiva indiferenciada, y ninguno de los dos comportamientos, ya sea de ACPA positivo o ACPA negativo, independientemente de la expresión del epítope compartido, desarrollarán un factor de riesgo fundamentado para artritis reumatoide. Básicamente es para la expresión de los ACPA. Bien, pues ¿cuál es el estatus, entendiendo todo esto, de nuestra enferma? Está en un estatus, seguramente mucho tiempo atrás, si lo hubiéramos evaluado, hubiéramos detectado algunas manifestaciones que podrían anunciar su enfermedad. Y esto lo vemos claramente con la fenotipificación de algunos ACPA años antes del inicio de la enfermedad. Y no nada más de ACPA, sino de otros anticuerpos. La aparición del factor reumatoide, independientemente de los isotipos, puede preceder al inicio de los síntomas en estos años. Ustedes recuerden que el factor reumatoide de mayor importancia es el de isotipo IgM, y es el que tiene una expresión de detección en sangre mucho más temprana que los demás factores reumatoides, y la aparición de ACPA hasta un promedio de 3 años, entendiendo que para que desarrollen anticuerpos ACPA de isotipo IgG requiere haber una maduración somática de estos procesos de variabilidad de los genes de las inmunoglobulinas. De tal forma que la madurez de isotipo finalmente es lo que va a generar los mecanismos patogénicos que culminarán en la artritis reumatoide. Este paradigma es lo que estamos intentando lograr defender en nuestra paciente. Previamente teníamos pacientes diagnosticados con criterios de artritis reumatoide establecida, donde poco podíamos hacer por ellos. Nuestra paciente tiene 10 meses de evolución, es decir, es una paciente todavía con artritis reumatoide que podríamos considerarla temprana, entrecomillado, y que pudiera beneficiarse de una forma intencionada y agresiva de tratamiento, siempre sopesando comorbilidades y riesgos-beneficios. De tal forma que en la actualidad, con esta idea, el momento de la intervención tiene que ser en pacientes con enfermedad temprana, no una enfermedad establecida, es decir, pacientes que llegan en una fase de indiferenciación o una fase de artritis reumatoide ya definida, pero todavía no con daño estructural. Este es el momento de intervención en el paradigma actual, y sería el momento adecuado para comenzar terapéutica con los factores clínicos, los factores exploratorios y, por supuesto, toda la bioquímica. En un futuro especularíamos que el manejo óptimo de la intervención posiblemente sea en una fase preclínica, es decir, donde los individuos todavía sanos, ya con 0 expresiones y con factores de riesgo, pudieran ser intervenidos. Indudablemente no es el caso de nuestra paciente y no es el motivo de la contemporaneidad. Bien, beneficios del tratamiento temprano a nuestra paciente. Por supuesto, ya una vez diagnosticada, tenemos que empezar de forma contundente, incluso si esta paciente todavía rayara en un escenario de indiferenciación, con una artropatía inflamatoria que ha durado 10 meses, requiere tratamiento. Les muestro 2 estudios COMP. Se estudió a 110 pacientes con una artropatía inflamatoria indiferenciada, que se introdujeron a metotrexato o a placebo a un año. Los pacientes que recibieron metotrexato, solamente el 40% progresó a artritis reumatoide con un menor daño radiográfico en comparación con los que recibieron el pasivo, donde el 53% progresó a artritis reumatoide con daño severo. En el caso del estudio COMET, evaluó pacientes con artritis temprana y factores de progresión, es decir, factores de mal pronóstico que pueden hablar de progresión de la enfermedad hacia una diferenciación clara. Ellos buscaron la remisión y esto se midió mediante un DAS28 por abajo de 2.6 en artritis reumatoide temprana. Ojo, se metieron a metotrexato y o metotrexato
más etanercept, un anti-TNF. En el caso de los pacientes que recibieron la combinación, 50% tuvo menor progresión radiográfica comparativamente con aquellos que tuvieron una progresión más amplia, y solamente los que tuvieron menor progresión radiográfica con metotrexato fue el 28%, de tal suerte que independiente de la modalidad, el tratamiento temprano en estos pacientes es vital. Con todo esto que les he mostrado, independientemente de que nuestra paciente tenga una enfermedad diferenciada, si hubiéramos tenido el caso de que hubiéramos abordado su caso con una fase indiferenciada, el tratamiento era definitivamente la opción a seguir, ya con miras a hacer integración de remisión. Platicando con la paciente, el objetivo consensuado de tratamiento, es decir, lo que ella busca, lo que el clínico propone, lo que el clínico consensa con la paciente, es alcanzar la remisión, no la baja actividad de la enfermedad, considerando que es una paciente que no tiene daño estructural aún, al menos no lo parecería, no vimos radiografías, pero no lo parecería como tal, por el tiempo de evolución posiblemente, y bueno, esto implicaría buscar la integración de la remisión en ella. ¿Cómo definimos remisión? Un SDAI, que es una medida de desenlace, por abajo de menos 3.3 en este constructo que involucra las articulaciones inflamadas, las articulaciones dolorosas, la evaluación general del paciente y una medida de reactante de inflamación. Todo eso en una analítica. O el constructo hecho por ACR Euler, donde se busca que la remisión se alcance cuando exista el total de articulaciones dolorosas o inflamadas igual a menor a 1, una PCR menor a 1 miligramo y una escala visual análoga del paciente en su estado general de salud menor a 1. En condiciones estrictas y para aplicabilidad clínica se solicita que solamente se tenga el conteo de articulaciones inflamadas y dolorosas y la escala visual análoga. ¿Cuál es el tratamiento tratando de alcanzar remisión que integramos en esta paciente? Se comenzó con metotrexato 10 miligramos a la semana y se escaló paulatinamente hasta 17.5 miligramos a la semana en un lapso de 4 a 6 semanas, como se recomienda en guías, con una dosis meta de 18 miligramos de acuerdo a 0.3 miligramos por kilogramo de peso. Se le dejó ácido fólico a una dosis de 10 miligramos a la semana. Le aplicamos 80 miligramos de acetato de metilprednisolona para ayudar a la remisión rápida. Iniciamos glucocorticoides, prednisona, dimos colecalciferol, ella tenía insuficiencia de vitamina D, tamor para el control somático. Evidentemente aquí no tiene un rolunaide porque ya está con un glucocorticoide. Dejamos atorvastatina, podría tener esta enferma. Y claro, obviamente previo a una evaluación de su estado tiroideo, y solicitamos los estudios complementarios para poder tener claridad respecto a si hay daño estructural por radiografía y la expresión de otras comorbilidades. Bien, de acuerdo a el tratamiento que instauramos en nuestra paciente, vamos a cotejarlo con las recomendaciones emitidas por Euler en el año 2019, son las guías más recientes en artritis reumatoide publicadas, y pues analizaremos precisamente la parte de decisiones. Este paciente, en la cual definimos ya claramente artritis reumatoide y que de primera línea no tiene contraindicaciones para el uso de metotrexato. Es importante destacar que si esta enferma tuviese contraindicaciones metotrexato, sería con leflunomide, sobre todo, en el entendido de que tiene factores de riesgo de mal pronóstico, es una enfermedad activa, una enfermedad articular inflamatoria severa. Entonces, en ausencia factible de metotrexato, indudablemente leflunomide sería una muy buena opción a continuar. Y en menor nivel, sulfasalacina, porque tiene todavía menor capacidad de eficacia. Entonces, iniciamos metotrexato combinado con glucocorticoides por un lapso corto, de tal forma que la unión glucocorticoides-metotrexato
tiene demostración sólida para el trabajo de inducción a remisión exitoso, por eso las recomendaciones de uso de esta dualidad. Y posteriormente esta paciente tiene que evaluarse más o menos al tercer mes y posteriormente al sexto mes. El objetivo es lograr que esta paciente al menos al tercer mes tenga una mejoría mínima del 50% del basal, lo que puede ser un factor pronóstico para que ella responda y logremos inducir remisión con la decisión terapéutica que tomamos. Si esto no es así, es poco probable que a los 6 meses alcancemos una remisión. De tal forma que en función de ello, esta paciente fue citada a los 3 meses y les muestro 2 escenarios. El que realmente desarrolló la enferma fue el escenario 1, pero quiero ejemplificar 2 escenarios para que ustedes puedan tener claro toma de decisiones. En el caso del escenario 1, que es el real, la paciente se reporta en la integración de información con un CDAI de 33, un SDAI de 44, un DAS 28 de 6.27, es decir, indudablemente hay mejoría. Esto correlaciona y está asociado, por supuesto, con la reducción del número de articulaciones inflamadas, el número de articulaciones dolorosas, mejoría de reactantes de inflamación y de su estado general de salud, de tal forma que ella logra una mejoría de al menos el 50% de los síntomas basales y, por supuesto, esto nos dice que la posibilidad de integrar remisión con el tratamiento que vamos seguramente podrá ocurrir. De tal suerte que se decide para ello ajustar metotrexato en dosis mayores, vean que todavía se encuentra con actividad importante, y el objetivo es incrementar dosis hasta un máximo de 25 miligramos, como se sugiere en población latina, que tenemos una mejor tolerancia a este fármaco. 25 miligramos semanales de forma paulatina. Y este fue precisamente la decisión que se le propuso a la enferma. Pero imaginemos que esta paciente no hubiera tenido la evolución esperada y nos vamos a un escenario 2, que hubiera desarrollado en la integración de toda su información un CDAI de 71, un SDAI de 86 y un DAS 28 de 8.33. Cualquiera de estas medidas de desenlace pues nos hablan de incluso deterioro de la enfermedad. Bajo este escenario, en pacientes que ya han iniciado fármacos sintéticos, que no han tenido una respuesta óptima a los 3 meses, es muy probable que a los 6 meses estén absolutamente con fracaso al esquema de decisión propuesta, de tal forma que para este preciso caso pasamos a la fase 2 de tratamiento. Esta paciente tiene factores pronósticos malos y, por supuesto, sumados a una deficiente respuesta terapéutica, la acción a continuar es a metotrexato, agregar un DIMAR, un fármaco biológico, o bien agregar un inhibidor de JAK. Si esta paciente no tuviera factores de mal pronóstico, lo que se sugeriría, considerando la pobre respuesta inicial, es cambiar o agregar un segundo fármaco sintético y, por supuesto, pudiera tener que ver con leflunomide, sulfasalacina o alguna otra combinación junto con glucocorticoides. De la combinación de los fármacos sintéticos más poderosa en términos de integración a remisión, indudablemente es la unión de metotrexato-leflunomide, con todos los riesgos de hepatotoxicidad y de daño a médula ósea que esto puede implicar, pero indudablemente sería la combinación de mayor poder, aunque existen otras también con sulfasalacina en unión, siempre pensando que se junte con glucocorticoides para poder alcanzar este proceso. Si este paciente, como en el caso de nuestra enferma, tiene factores de mal pronóstico, indudablemente la mejor acción es agregar terapia de una generación diferente para poder volverla a evaluar al tercer mes después del inicio de estos fármacos en combinación, metotrexato o un DIMAR, o incluso leflunomide junto con un DIMAR de carácter biológico, si es que este paciente es intolerante o tiene contraindicación a metotrexato. De tal forma que si este paciente se mantiene estable y los niveles han alcanzado las variables de remisión, podríamos mantener las dosis
o sostener también la posibilidad de vigilancia estrecha hasta en un tiempo donde esta paciente pudiera ser considerada para descenso terapéutico, y esto ocurriría más o menos entre 6 meses a 1 año de tratamiento estable y de mantener la remisión durante ese tiempo. Si ese paciente a una evaluación de 3 meses no hubiese mejorado, indudablemente la posibilidad de que haya un cambio 6 meses después de esta segunda revisión es bajo, y por lo tanto tendríamos que hacer ajuste de una forma dinámica de otro fármaco, ya sea cambiar de fármaco dentro de la misma línea terapéutica de las familias de biológicos, o cambiar de molécula blanco, o incluso cambiar hacia una molécula sintética pequeña, como los inhibidores de JAK. Y bueno, pues en general lo que quise mostrarles es un esbozo del abordaje terapéutico. En el caso particular de esta enferma, hubo una buena respuesta con metotrexato a 25 miligramos a la semana. Se fueron desescalando paulatinamente los glucocorticoides hasta su desaparición, y con 25 miligramos de metotrexato ha alcanzado remisión de forma sostenida. Si esta paciente al paso de un tiempo volviera a tener, o más bien presentase un nuevo evento inflamatorio, lo que consideraríamos como una recaída, tendríamos que replantear la analítica basado en las fases que les he comentado en estos fragmentos. Pues espero que este esbozo haya sido de utilidad, sobre todo desde la perspectiva del abordaje clínico, el abordaje bioquímico, la interpretación de estas pruebas, y sobre todo también el árbol de decisiones respecto al tratamiento. Agradezco mucho la atención prestada. Hasta la próxima. Su micrófono, doctor Moctezuma. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a las preguntas. Hay 2 preguntas muy rápidas y sencillas para el doctor Blanco, que son con las que vamos a empezar. Y es que dice que, la primera, ¿cuál es la presión que se debe de aplicar a las articulaciones de los dedos? Supongo para la exploración física. Adelante, doctor Blanco. A ver, esto es un tema siempre de debate y de discusión en la exploración, porque no todo el mundo a la hora de explorar siempre aplica la misma presión, la misma fuerza, estandarizar el valor de presión. Pero hay una técnica, de luego, muy rápida, muy cómoda, y es la que se recomienda a la hora de explorar, y sobre todo desde un punto de vista del paciente o del médico de atención primaria y generalista, que es la presión generalizada sobre todas las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no? Lo que llaman el Schiff test, de forma que uno coge y aplicando en esta postura sobre las metacarpofalángicas, identifica la presencia de dolor en alguna de estas articulaciones. Viene siendo el equivalente, para entenderlo, a igual que, aunque ahora con esto de la COVID es un poco más complicado, es el estrecharse la mano. Es estrechar la mano al paciente, y la fuerza que normalmente uno aplica cuando estrecha la mano a un paciente, pues ver si eso desencadena dolor. Esto es algo que
en reumatología a los reumatólogos aplicamos ya desde hace muchos años, que cuando el paciente entra por la puerta ya se le saluda, se le dice, hola, fulanito, Pedrito, ¿cómo se encuentra? Y ya dándole la mano uno sabe si el paciente tiene artritis o no tiene artritis por el cambio ya y el gesto de su cara a la hora de estrechar la mano, con una fuerza pues la habitual a la hora de hacer ese gesto sin pasarse. Es verdad que hay gente que es muy efusiva cuando te saluda y te aprieta mucho la mano, pero yo este acto de exploración es el que nosotros recomendamos a los médicos de atención primaria. El Skitz Test, que da una visión muy rápida de cómo si tiene alguna artritis a nivel de mano. Bien, otra pregunta para el doctor Blanco. Dice, ¿puede presentarse a los 80 años la artritis reumatoide? Puede presentarse, no es frecuente, pero puede presentarse. Es una artritis que se llama artritis de comienzo tardío o artritis del anciano. Tiene unas características también especiales, lo diferencian de la artritis que comienza en las mujeres y a edades más tempranas, e incluso pues también el enfoque terapéutico también tiene sus particularidades, ¿no? Sí puede darse. Gracias, doctor. Esta pregunta no dice para quién, pero yo creo que el doctor Rafael Rascón la puede contestar. Los pacientes con artritis reumatoide que tienen títulos elevados de factor reumatoide todo el tiempo y cuya sintomatología persistente, ¿qué pronóstico tienen? Claro, gracias, doctor Moctezuma. Bueno, como comentábamos en el desarrollo del caso clínico, la seropositividad para factor reumatoide es un factor de mal pronóstico en el curso de la enfermedad y, como les comenté, está asociado con erosividad, manifestaciones extraarticulares, está asociado con deterioro clínico, actividad poliarticular, etc. Entonces, si un paciente se mantiene seropositivo desde el inicio y en su continuidad, indudablemente el pronóstico que especulamos en él es adverso a largo plazo. Gracias, doctor. Doctora Citlali, hay una pregunta que dice que en mujer menor de 45 años con antecedentes heredofamiliares, con sintomatología, pero con perfil reumático dentro de parámetros normales, ¿qué iniciaremos como tratamiento y con qué se sugiere el diagnóstico diferencial? Es una pregunta algo vaga porque la sintomatología pues, puede ser muy diversa. Es importante aclarar que no todo dolor articular es artritis. Si hay signos como tales a la exploración de artritis, a pesar de tener factor reumatoide negativo o anti-CP negativo, pues una artritis reumatoide seronegativa, sí, pero hay que comprobar la artritis, por ejemplo, marcadores de inflamación, obviamente la exploración, ultrasonido también nos ayuda para saber si tiene Doppler de inflamación activa. Y pues se tiene que ser el diagnóstico diferencial con cualquier otra enfermedad que pueda provocar una poliartritis simétrica, y depende de la articulación también. ¿Qué iniciar? Pues el inicio depende primero cuando estás comprobando el diagnóstico, el tiempo de evolución, etcétera, pues obviamente es un antiinflamatorio no esteroideo. Una vez que se comprueba la inflamación, pues hacer todo el abordaje para descartar qué tipo de artritis o cuál es la causa de la artritis, y el tratamiento ya específico pues es dirigido. Gracias, doctora. Doctor Blanco, preguntan aquí que en una artritis severa, en pacientes alérgicos a AINES y con gastritis crónica, ¿cuál es el tratamiento adecuado? A ver, supongo que se refiere a pacientes con artritis reumatoide severa, es decir, lo importante es saber qué tipo, bueno, que a veces no hay muchas diferencias entre una artritis reumatoide y una artritis psoriásica, sobre todo al inicio, pero bueno, la artritis a lo mejor puede estar en el marco de otra enfermedad, de otra conectivopatía, ¿no? Nos centraremos en la artritis reumatoide, que es de lo que más creo que se está hablando hoy. A ver, el tratamiento de inicio de un paciente con artritis reumatoide, y si es severa, normalmente se aconseja empezar
con corticoides para controlar la inflamación de una forma rápida, ¿no? Y en la fase aguda, asociado a un FAME clásico, ¿no? Dentro de los FAME clásicos, pues o bien se puede empezar con el metotrexate o bien con la leflunomida. Son los dos fármacos que son recomendables para empezar. Se puede empezar con el metotrexate por vía subcutánea, por ejemplo, y asociado a a dosis de corticoides, de prednisona, 10 miligramos, para controlar el cuadro ya desde el principio. Gracias, doctor. Doctor Rafael, preguntan acá que dice, en el caso de la prescripción de metotrexate, ¿existe un lapso de tiempo en que se deba de usar o se debe suspender una vez que hay manifestaciones oftalmológicas, que creo que no tiene nada que ver con el asunto, pero bueno, aunque tenga buena respuesta en la artritis reumatoide? Un poco rebuscada también, pero trataré de darle sentido un poco. A ver, cuando nosotros tenemos una enfermedad y una enfermedad tipo AR, artritis reumatoide, y estos pacientes son vírgenes a fármaco, indudablemente metotrexato como primera línea es la sugerencia, en paralelo leflunomide si existen contraindicaciones para ello. El tiempo de espera para poder encontrar respuesta clínica a metotrexato varía entre 6 a 8 semanas en lo que se impregna en forma de poliglutamatos el medicamento a la larga. Una vez que se llega a un estado de estabilidad, la respuesta se va observando de una forma continua y no hay por qué hacer una suspensión porque no existen manifestaciones oftalmológicas asociadas a metotrexato. Eso ocurre con los antimaláricos, no con el metotrexato. La indicación para descenderlo sería, uno, que existiesen algunos efectos tóxicos, ya sea a nivel hepático o a nivel de médula ósea, que todavía nos podrían dar oportunidad de hacer modificaciones en la dosis hacia el descenso, con la oportunidad de seguir dando beneficios del medicamento, o el caso contrario, que existiese ya alguna contraindicación por algún fenómeno categórico que obligase a retirar el fármaco. Serían las indicaciones de suspensión, no tanto el afecto oftalmológico. No sé si esto responda el intento de pregunta que nos quisieron hacer. Gracias, doctor. Ahí, en ese mismo tema del metotrexate, puede contestar la que sigue, dice: ¿el manejo adecuado una vez hecho el diagnóstico de artritis reumatoide es metotrexate solo o con qué más se puede asociar para un mejor manejo? Ok, bueno, es una pregunta interesante. En la actualidad sabemos que la terapéutica se sugiere la monoterapia, insisto, en pacientes vírgenes a fármacos, se sugiere la monoterapia con metotrexato sumado a glucocorticoides. La combinación ha demostrado una eficacia que incluso ha dejado en cuestionamiento el iniciar metotrexato y otras terapias farmacosintéticas que anteriormente se sugerían en terapia combinada desde el inicio, o incluso metotrexato con otros fármacos biológicos desde el inicio. No hay ningún estudio que demuestre que metotrexato glucocorticoides es inferior a metotrexato y fármaco biológico desde el inicio. Por lo tanto, conclusión a esta primera parte es metotrexato más glucocorticoide en una fase inicial. Si el paciente a los 3 o 6 meses de evaluación no demuestra un descenso de la actividad medida por cualquiera de las variables de desenlace al menos del 50%, ese paciente es susceptible a recibir ya sea un fármaco biológico o una molécula sintética blanco como los inhibidores de JAK, o en su defecto, sí, cuando existen factores de mal pronóstico, sobre todo, o en su defecto, cuando no hay factores de mal pronóstico, pero no hubo respuesta a metotrexato en monoterapia, se pueden sumar fármacos sintéticos en combinación con metotrexato o retirar el metotrexato, ¿no? Comentaba yo la posibilidad de hacer combinaciones con metotrexato o leflunomide, que sería la combinación de los sintéticos más poderosa, pero también la potencialmente más tóxica, o incluso retirar metotrexato y dejar solamente leflunomide. Esto depende mucho de la decisión del clínico y, por supuesto, de las variables pronósticas que hayamos analizado en nuestro paciente y la fase de la enfermedad en la que se encuentre. Un paciente con enfermedad sin daño estructural, una artritis reumatoide de reciente inicio sin daño estructural, indudablemente el blanco es la remisión. Un paciente con daño estructural, una artritis reumatoide establecida,
de largo tiempo, posiblemente lo que vamos a buscar es la baja actividad de la enfermedad, ¿no? Entonces hay una ponderación individualizada que se tiene que hacer. Gracias, doctor. Doctora Citlali, ayúdenos con esta pregunta, sobre todo porque aquí en México, no sé si allá en España el doctor Blanco están padeciendo lo mismo. Aquí estamos ahorita sufriendo con abasto de medicamentos. Y la pregunta es, actualmente es difícil conseguir metotrexato. ¿Se puede continuar el tratamiento con sulfasalacina, que por cierto tampoco hay, y cloroquina, leflunomida? ¿No existe alguna contraindicación? Como dice el doctor, pues actualmente hay desabasto de metotrexato, de sulfasalacina. Esperemos que no de leflunomida, aunque sí ya empieza a escasear. Puede empezar o continuar el tratamiento con cualquiera de ellos. De hecho, nos hemos visto obligados a hacer malabares con el tratamiento en aquellos pacientes que no se tiene la posibilidad, por ejemplo, de iniciar un biológico, económicamente hablando. Cada medicamento tiene sus contraindicaciones. En todos, por ejemplo, hidroxicloroquina o cloroquina, hay que revisar, como dijo el doctor Rascón, pues el efecto en ojo, la hiperpigmentación que pueden provocar. La leflunomida, el metotrexato tienen sus efectos adversos a nivel hepático, sobre todo, también pueden provocar mielosupresión. Entonces hay que individualizar el tratamiento, cualquier opción es válida. Sulfasalacina también, el problema es que podríamos igualar la leflunomida y metotrexato en cuestión de potencia para alcanzar remisión. La sulfasalacina, la cloroquina y la hidroxicloroquina se quedan un poquito cortos o incluso tenemos que utilizar dosis mucho más altas. Entonces se tiene que vigilar cada medicamento. Si uno se ve obligado a utilizar o cambiar la opción, como en el caso actual de pandemia, pues se tiene que valorar e individualizar al paciente. Obviamente también hay que ver los factores de mal pronóstico y una revisión continua para saber cómo se va a modificar el tratamiento y qué es lo que se va a agregar. Incluso las combinaciones de estos medicamentos, pues se ha visto que tienen buena respuesta. Obviamente confieren mayor toxicidad, pero si no se puede acceder a, por ejemplo, un biológico, hay estudios donde la combinación incluso de 3 de estos fármacos pueden alcanzar la eficacia de un biológico. Gracias, doctora. Otra pregunta para el doctor Blanco. En nuestros pacientes diabéticos, ¿el esquema de tratamiento cambiaría? Un poquito puede cambiar en la fase inicial, donde decimos que a pacientes que debutan con artritis reumatoide severa y clínicamente muy sintomática, donde asociarle al metotrexato o a la leflunomida el corticoide para controlar ese cuadro articular de forma más rápida. Ahí, lógicamente, en el paciente diabético el corticoide no es recomendable y entonces se debe de evitar y intentar manejarlo solamente o con el metotrexato o con la leflunomida. Si hay mucha actividad, lo que sí se puede hacer, y es quizás en la condición que se recomienda o tiene recomendación, el uso de la triple terapia, el uso de metotrexato asociado a cloroquina y asociado a salazopiridina, sulfasalicina. Ahí podría utilizarse la triple terapia de inicio en paciente diabético con una artritis muy sintomática, muy florida. Gracias, doctor. Al parecer ya no hay más preguntas, entonces vamos a terminar con algún comentario de cierre. Empezamos con la doctora Citlali Gómez.